Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Yuleidy Vázquez Ramírez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación voy a realizar la sustentación de la especialización de la opción de grado de especialización del seminario especializado en proteómica aplicada a procesos agroambientales, fase número 2, estructura y función de la proteína, dirigido a la tutora Natalie Zamora Vaca. A continuación, una pequeña introducción en donde menciono que el estudio de la bioquímica estructural es una disciplina fundamental que estudia las relaciones entre las estructuras de las proteínas y funciones con cada uno de los organismos. Dichas estructuras son las macromoléculas esenciales de desempeñar roles fundamentales dentro de las variedades de los procesos biológicos, como catalizar acciones frente a reacciones químicas y su comunicación celular. Como objetivo dentro de este trabajo es tener claras las relaciones que tienen las estructuras de las proteínas y la función que cumplen frente a los procesos geológicos enfocados en su interacción con las diferentes moléculas biológicas. Dando desarrollo a las preguntas de la guía de actividades, iniciamos con la pregunta número 1, la cual es: ¿cuáles son los factores que determinan la estructura tridimensional de una proteína y cómo esta estructura influye en su actividad biológica? Realmente esta estructura de una proteína se caracteriza por muchos factores, las cuales una de ellos es la secuencia de aminoácidos, siendo estas las interacciones de las cadenas laterales, y todo un ambiente celular se define como conformación entre los enlaces de hidrógeno. Como podemos observar, esto es una estructura tridimensional de la proteína y como ejemplo tendríamos la hemoglobina, siendo esta la encargada de transportar el oxígeno a la sangre, y este tiene una estructura cuaternaria que facilita la unión eficaz del oxígeno. Como segunda pregunta, ¿cómo contribuyen las interacciones entre diferentes proteínas a la formación de complejos proteóicos y qué papel desempeña en la regulación de procesos celulares específicos? Proporcione 3 ejemplos. Las interacciones de los distintos componentes de las proteínas realmente son muy importantes, primero por la formación en los complejos de las proteínas, lo que quiere decir que es una ejecución eficiente, eficaz en las funciones. Y pues todo este tipo de intercambio puede ser mediada por enzimas no covalentes, lo que quiere decir que existen interacciones hidrofóbicas y enlaces de hidrógeno, los cuales no son estables, como por ejemplo la síntesis de proteína, donde el ribosoma está encargado y caracterizado por la composición de proteínas de ARN, el ribosomático, digo somático, conformado por un grupo de complejos que traducen el código genético en interacciones como el proceso de la síntesis de la proteína, y pues que no es eficiente y a su vez desorganizado. Uno de los ejemplos que podríamos dar serían los complejos de polimerasa. En el transcurso de la transcripción del ARN, pues esta polimerasa tiene la característica de interactuar con múltiples factores como la proteína coactivadoras, la cual permite iniciar la transcripción de todos los genes específicos y regular la expresión génica. También tenemos los complejos, de la ciclina, en donde se une una quinasa dependiente de la ciclina, perdón, que es la encargada de conformar el complejo donde se regula el ciclo celular. A esa interacción se puede nombrar como la progresión de todo el ciclo celular. También contamos con el complejo del receptor de los glucorticoides, el cual es un complejo en cuanto al cortisol, que se une a un receptor y trasloca uniendo elementos de respuesta del ADN. La interacción regula la expresión de genes involucrados y forman una respuesta positiva al estrés, al metabolismo y esta función en la vía que puede resultar siendo un trastorno inmunológico o metabólico, perdón.
Como tercera pregunta, nos indican cómo se forman y estabilizan las estructuras secundarias en las proteínas y cuál es su impacto en la función. Realmente esas estructuras se conforman a través de diferentes enlaces de hidrógeno frente a los grupos de carboxilo y amino. Todos los aminoácidos que se presentan dentro de esta cadena polipéptica están dentro de una interacción fundamental para estabilizar la realización y conformación de proteínas. Digamos que un ejemplo muy común serían las hélices de las hemoglobinas que suelen permitir la flexibilidad necesaria para el transporte del oxígeno fácilmente y a su vez las hojas beta en enzimas como la tripsina, siendo cruciales para todo este tipo de actividad catalítica y su correcta formación en la verificación de las estructuras secundarias que son esenciales para que todas las proteínas realicen su función y así especificar y regular su crecimiento y desarrollo celular. Como quinta pregunta, tenemos qué factores externos pueden afectar la estructura de las proteínas y por ende su función. Realmente, según Martínez, en el 2005 tenemos varios factores, los cuales primero pueden afectar la estructura de todas las proteínas, siendo uno de ellos el pH, o sea, el entorno. Realmente en su mayoría tiene un rango óptimo para una estructura que permanezca nativa. Si permanece fuera de ese rango, puede ser eh, naturalizarse y alterando toda su actividad, como por ejemplo la pepsina. Y también tenemos uno de los factores que alteran esto, sería otro factor clave, que es la temperatura, siendo cada uno de las proteínas en una temperatura óptima para que puedan reaccionar establemente con sus funciones, donde las temperaturas deben ser muy elevadas. Estas interacciones no son covalentes y puede que la estructura se rompa llevando nuevamente a la desnaturalización y pues podemos observar una coagulación de las claras de huevo al calentarlas. Sería como un ejemplo más verídico de pronto. En sí, los factores externos que pueden afectar la estructura de las proteínas, primero es el pH, deben tener un pH óptimo y segundo que es la temperatura, la cual debe estar a altas temperaturas. Como sexta pregunta, tenemos cuál es la importancia de los puentes de hidrógeno en la estabilidad de las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas. Esos tipos de puentes de hidrógeno son cruciales para contribuir a una estabilidad entre todas las estructuras. Por ejemplo, las estructuras secundarias de las proteínas, tales como las hélices alfa, las láminas beta, están caracterizadas por enlaces donde forman entre hidrógenos y grupos de amino y el oxígeno, formando un grupo carbonilo, entre otros aminoácidos que se caracterizan en permitir que todas las cadenas de los aminoácidos se desplieguen de manera más eficiente y organizada, y lo que genera una conformación de una función biológica eficaz. Por otro lado, las estructuras terciarias de los puentes de hidrógeno suelen jugar un papel pues, diferente pero esencial para determinar la conformación final de todas las proteínas, donde se caracterizan por distintos componentes dentro de su cadena polipéptica. Damos paso a la siguiente pregunta, la cual es cómo las proteínas se despliegan correctamente durante su síntesis y cuáles son las secuencias de un plegamiento incorrecto. Bueno, realmente la mayoría de las proteínas se pliegan correctamente frente a la síntesis y gracias a la interacción entre todos los componentes conformados por aminoácidos. En este caso, pues por el tema de las contradicciones del entorno celular, en este proceso podríamos indicar que es una secuencia directa de todos los aminoácidos sufriendo una estructura tridimensional al final, lo que evita que las proteínas se agreguen o se plieguen incorrectamente, como se ve en la imagen representada, en donde podemos mirar las hélices de color rojo, en donde se van desplegando de una manera tridimensional y que pues realmente al final se pliegan incorrectamente de acuerdo a su funcionamiento. Realmente un plegnamiento incorrecto puede causar unas consecuencias severas para toda la célula y el organismo. Las proteínas que son mal
plegadas tienen un alto porcentaje de perder la función biológica, lo cual pues preocupa porque desde allí dependen las enfermedades como la fibrosis quística, que estas proteínas se agregan formando estructuras muy tóxicas para el cuerpo, que son origen de un plegamiento incorrecto de las células. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias estructurales existen entre las proteínas globulares y las proteínas fibrosas y cómo afecta a sus funciones biológicas? Realmente, pues las proteínas globulares sabemos que tienen una estructura tridimensional como con patada esférica en la cual se forma y le permite ser soluble en el agua. Pues realmente esta formación se caracteriza como por las cadenas de los aminoácidos donde se pliegan con los grupos hidrofóbicos, el cual presenta ser orientadas hacia el exterior, en contraste a las proteínas que traen fibra y presentan una estructura alargada. A diferencia de las proteínas globulares, que han permitido que participen en procesos metabólicos para que actúen como enzimas y anticuerpos de hormonas, pues esto facilita que las reacciones químicas del organismo, por lo tanto, se podría decir que las proteínas con fibra, como es el colágeno, la queratina, son las principales que aportan este tipo de soporte estructural para que sean un soporte más resistente a los tejidos como el cabello, los huesos y la piel. Damos paso a la siguiente pregunta de cómo se clasifican las proteínas según su estructura y cómo esta clasificación se relaciona con diversas funciones en el organismo. Las proteínas se clasifican en cuatro grandes niveles, las cuales son la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. En la primaria se caracterizan por secuencias de aminoácidos que a su vez el pliegue de estas proteínas en las estructuras secundarias las vamos a visualizar mucho mejor en la siguiente imagen. Bueno, como les decía, en la primera imagen podemos mirar la estructura primaria que se caracteriza por secuencia de aminoácidos y a su vez un pliegue en las proteínas de las estructuras secundarias. Las secundarias, siendo la segunda imagen, son caracterizadas por las hélices alfa y las láminas beta. La estructura terciaria se caracteriza por la interacción entre la cadena lateral de aminoácidos, esta es la que conforma la figura tridimensional, y las cuaternarias se identifican por la unión entre las cadenas polipeptídicas, es una jerarquía estructural que fundamenta las proteínas y su función en general. Damos paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los chaperones moleculares en el plegamiento adecuado de las proteínas y cómo afecta esto a su función celular? Realmente el papel de estas proteínas es facilitar el plegamiento correcto a otras proteínas frente a síntesis, en la cual previene interacciones que no son correctas en la formación, evitar toxicidad de cada una de estas, proporcionar un entorno adecuado para que todas estas proteínas puedan sintetizar y adopten su conformidad y funcionalidad. Realmente esta es la acción de estos chaperones, el riesgo de que todas las proteínas plieguen de una manera deficiente y se formen tóxicas para el cuerpo y pues a su vez a su vez sea a su misma célula biológica. Disculpen, me salté la siguiente pregunta. Vuelvo y la menciono. ¿Cuál es la relevancia a las proteínas estructurales en la arquitectura celular y cómo contribuyen a mantener la integridad de las células? Realmente las estructuras celulares y la estructura de todas las proteínas son fundamentales para la arquitectura celular en general, ya que aportan un soporte y forma a todas las células. Este tipo de proteínas, como lo son el colágeno, la elastina y la queratina, contribuyen a una estructura y sostenibilidad como de tipo de tejido, el cual permite que todas las células eh, crea una integridad física y a su vez actúa como un blindaje a la organización de los distintos componentes celulares, el cual facilita la cohesión entre células y adyacentes. La siguiente pregunta es cómo las proteínas participan en la traducción de señales celulares y cómo sus estructuras se ajustan para transmitir información en las células.
Realmente juegan un papel vital en la traducción celular que inicia en un mensaje receptor mediante frente a la información brindada cuando van llegando como en una hormona o neurotransmisor que se presentan como un receptor esencial a la superficie celular. Provoca un cambio a la proteína, pero pues gracias a esto puede ser activado o desactivado según su señal a través de la célula, siendo un proceso que se puede caracterizar y es esencial para que todas las células respondan muy adecuadamente a los estímulos externos. La siguiente pregunta es, la siguiente pregunta ¿es el proteoma de una especie el resultado exacto de su genoma? Sí, no, sustente su respuesta. No, el proteoma suele ser una especie que no es un resultado de un genoma, aunque el genoma lo caracteriza la información genética para la síntesis de proteína. Realmente la composición génica de su proceso es complejo y está regulado por distintos factores como las condiciones ambientales, la interacción con otras moléculas y las señales naturales celulares. Esta interacción las podemos dar a un lugar múltiple de proteínas a través de todo el proceso, que combinan exones de una forma que se unen para formar varias proteínas. Realmente ese tipo de modificaciones como la fosforilación también pueden afectar directamente las funciones de la estabilidad de todo tipo de proteína, generando modificaciones que luego ayudan a la misma que ejecute distintas funciones, realmente en los diferentes momentos y distintos tipos celulares. Lo que quiere decir que es un conjunto muy diverso y complejo de todas las proteínas, pero que no dependen solamente de un genoma. La siguiente pregunta es cómo interactúan las proteínas con otras moléculas biológicas como lípidos y carbohidratos para llevar a cabo funciones específicas. Realmente, de acuerdo a Valdés de 2015, se conoce que se relacionan estas proteínas como lípidos y carbohidratos e interactúan mediante diversas interacciones químicas, incluyendo enlaces iónicos, puentes de hidrógenos y fuerzas hidrofóbicas. Estas conexiones son esenciales y crean estructuras complejas como las membranas celulares y las glucoproteínas. Ejemplo pueden ser las proteínas de la membrana que poseen dominios que se insertan en la bicapa de lipídica, lo que les permite participar en procesos de señalización y transporte. Además de eso, este tipo de interacciones entre proteínas y carbohidratos son cruciales para la comunicación celular y reconocimiento molecular, lo que permite que las glicoproteínas, que son proteínas unidas a carbohidratos, juegan un papel fundamental en la adhesión celular y la respuesta inmune. Este tipo de interacciones permite que identifiquen y se adhieran a otras células o a la matriz extracelular, lo que facilita como la migración celular y la formación de nuevos tejidos. La siguiente pregunta, damos paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales las proteínas pueden cambiar su conformación para cumplir diferentes funciones en distintos contextos? Eh, Inicialmente, las proteínas pues tienen la capacidad de modificar su estructura mediante diversos mecanismos y pues al permitir adaptarse a distintas funciones en diferentes entornos. Uno de los entornos más frecuentes es la unión de ligandos que generan cambios en la conformación de la proteína, siendo esto un fenómeno que se observa en los receptores celulares donde la interacción con una molécula señalizadora activa la proteína y da inicio a una serie de eventos y señalizaciones. Otro aspecto sería la modificación post-traduccional, donde las proteínas experimentan alteraciones químicas, tras su síntesis, pues estas modificaciones incluyen la fosforilación y la glicosilación y la ubiquitanación, que pueden cambiar tanto la estructura como la función de la proteína, pero permiten que una misma proteína se desempeñe en diferentes roles eh, o diferentes funciones en roles o momentos o tipos de celulares variados. Podría ser un ejemplo la fosforilación
que puede activar o inactivar ciertas funciones de la proteína y que puede participar en diferentes señalizaciones celulares, permitiendo que ésta sea flexible a estructuras de la proteína con sus modificaciones químicas y que éstas se pueden adaptar pues eficazmente a las necesidades celulares y ambientales. Realmente pues esta es mi sustentación. Gracias por su atención, que tengan una muy buena tarde. Estas son mis referencias bibliográficas. Estoy muy atenta y muchas gracias.